Hola, bienvenidos una vez más a este espacio en el que para mí es un placer poder echar chisme con el invitado y que ustedes conozcan ese lado humano. Soy Angélica Barrera y hoy con un invitado que más de uno envidia, y yo sé que sabiendo muchas también me están envidiando de tenerlo cerca. ¿Quién llega a los 80 años aún siendo un sex appeal para Latinoamérica y el Caribe? Solamente Jorge Cao. Jorge, bienvenido. Oye, eso nunca me lo habían dicho antes, eso de ser sex appeal. Porque pocas confiesan. Pero Jorge, sin duda, es que ahí donde lo ven enterito, ¿cuántas mujeres dicen, uy, yo quisiera que esa voz me despertara en la mañana? Pues resulta que él es quien está hoy acá y tiene 80 años que no parece por ningún lado, sinceramente. ¿Cómo hace para conservarse tan bien? Trabajar desde los 8 años. Esto es mi mundo, las cámaras, las luces, el escenario, la música, la formación de actores, etc. Creo que he trabajado mucho, hay una obra muy larga, por supuesto, pero es lo que me mantiene vivo, me mantiene activo, me mantiene en presente, me mantiene en la búsqueda constante, en el aprendizaje, que no se acaba nunca. Y yo me definiría así, ¿no? O sea, voy a ser un estudiante eterno. Desde los 8 años estás trabajando. Sí. ¿Cuál fue ese primer trabajo? Fue en el teatro. Yo estaba jugando en los portales de mi casa, en mi pueblo, en Cuba, en Caibarien. Y una noche estábamos jugando a los escondidos y a los agarrados y a las policías y ladrones. En cada lugar tiene un nombre diferente ese quehacer. Y al lado de mi casa había una sociedad católica, pero yo no sabía que existía allí un teatro. Y yo entré como un loquito hiperkinético, empujé una puerta y estaban las luces del escenario encendidas y un grupo de actores ensayando. Y cambié inmediatamente el juego del caballito y la pistola y los agarrados por el juego eterno del teatro. Nunca más me he ido del teatro. ¿Te enamoraste? Lo que pasaba ahí arriba ejerció en mí una fascinación total. Y de pronto el director de la compañía, que era amigo de mi padre, me preguntó, Jorgito, ¿y a ti te gusta el teatro? Y yo dije, sí. Y me dijo, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo dije, yo cantar. Ah, siempre has tenido talento para cantar. Siempre canté, pero cantar en la escuela, ese tipo de cosas. Pero un niño de 8 años que cantara en un espectáculo siempre es algo atractivo y además 20 entradas. Y el tipo era un negociante tremendo. Y así debuté cantando, creo que se llama Noche Marinera, mi primera canción. Y me hicieron una prueba, por supuesto. Me llevaron al director de orquesta y me preguntó qué te sabes. Y yo dije, Contigo la distancia. Contigo la distancia, esa gran canción que está cubana, que está grabada en el mundo entero. ¿Qué dice? No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Es una canción muy conocida. Y terminó siendo esa prácticamente la letra de el teatro, de la relación tuya con el teatro y la actuación. No existe un momento en el que... Fue la primera vez porque esa compañía de teatro vernáculo, todos los actores hacían después como un varieté, como un gran show. Y la gente cantaba, bailaba, hacía algo. Y yo debuté así. Pero en la segunda temporada ya me dieron mi primer personaje. Era un niño que repartía algo, que llegaba a una casa y entregaba un regalo. Se llama El Regalo del Novio. Y esto decía, esta carta y este paquete lo manda el señor Pepe Rendijillas. No decía más nada de toda la obra. Ese era tu parlamento. Ese era mi parlamento. Pero cuando yo voy a entrar a escena, tropecé y se provocó una carcajada extraordinaria. Yo no sabía que yo podía hacer reír a alguien y me enloquecí. Entonces la escena era con el director de la compañía, empezó a improvisar y el niño empezó a improvisar con el tipo. Y mientras más improvisábamos,
más risa había. Entonces, ese fue el debut. Genial. Y de eso han pasado 60 años. No, muchos más. Yo digo 60 después que me gradué de la Escuela de Arte Dramático y comenzó mi carrera profesional. Porque si pongo, eso fue en el año 53. O sea, 10 años después fue que debuté. Pero si le pongo a los 60 años de carrera que tengo profesional, más 10 años, dirán todavía, ese viejo está vivo, ¿es una momia o qué pasó? Una momia que ha vivido muy bien, ¿no? Y sí que ha sabido vivir. Jorge arrancó en Cuba y terminó viviendo en Colombia. Y acá en Colombia ha grabado gran parte de las historias que han tenido éxito en toda Latinoamérica. Nosotros nos están viendo en este momento, si quieren ustedes nos pueden escribir desde dónde nos están viendo, pero hay gente que está en México, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, o sea, muchos latinos que están viviendo en diferentes lugares del mundo que crecieron, literalmente, crecimos viéndolo actuar. ¿Cuál es ese personaje que para ti dices, este me marcó? Una cosa es lo que nosotros como televidente vemos y otra es lo que para ti representa. ¿Cuál es ese personaje que más cariño le alcanzaste a tener? Es muy larga mi carrera. O sea, mi carrera tiene más de 240 personajes para el teatro, 80 para la televisión y otros 20 y pico para el cine. O sea, una carrera inmensa de tiempo y de ocupación. Entonces es muy difícil seleccionar cuál es el que más me interesó, etcétera. Pero de todas maneras, ya en la época de Colombia, estos 30 años en Colombia, sin duda alguna, el material televisivo o la producción de televisión más conocida a nivel mundial se llama Pasión de Gavilanes. Y el abuelo Martín, que era mi personaje en una caracterización, pues bueno, tal vez sea el personaje más querido por toda Hispanoamérica. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo grabé hace 20 años o 21 años esa serie y todos los días yo recibo mensajes para el abuelo Martín. Me convertí en el abuelo de toda Hispanoamérica. Un viejito súper carismático. Pero ¿cómo hacías para lograr? En esa época estabas llegando a los 60. Llegando a los 60. No. Y te veías mucho más viejo. Es decir, cuando lo caracterizaste te veías mucho más viejo. Y no usé maquillaje. Dejé crecer mi pelo. En la primera etapa se tuvo que decolorar el pelo porque yo tenía algunas canas, pero no tenía canas. Entonces hubo que hacer una decoloración al blanco. Fue duro. Igual pasaba con el bigote, que sí era mío. Y yo decidí, después de los primeros imágenes que yo empecé a ver, porque los técnicos y los maquillistas querían látex. Y yo me di cuenta que si me ponía un látex, durante año y medio me iba a quedar arrugado de por vida. Entonces decidí que no había látex que poner, me mataban las cejas, tenía unos lentes puestos, el pelo ya estaba blanco y el bigote blanco. Todo era actitud psicofísica. Él, por supuesto, era un hombre que andaba en silla de ruedas. Entonces eso ayudaba a la inmovilización. Entonces había que poder ponerle a la silla de ruedas el carácter para que ese personaje tuviera una gran movilidad. Era un coronel de caballería, entonces yo convertí la silla de ruedas en un caballo. Y me dio otras posibilidades expresivas. Pienso que es un personaje sumamente complejo, sumamente contemporáneo, y esa fue la identificación tan grande, ¿no? Que de la gente con... Porque eso, ¿qué ha pasado? Hay un tema ahí que es bien interesante, porque el tema es qué pasa con los abuelos, con la gente de la tercera edad, con los mayores y la familia. Porque ese personaje se robaba todas las miradas. Claro. Y sobre todo la reacción más fuerte ha sido de los jóvenes que habían perdido los abuelos. O sea, los abuelos han desaparecido de la familia. Las familias pudientes que tienen posibilidades los mandan a un centro para que lo cuiden, un geriátrico. ¿De acuerdo? Otros, bueno, pues le dan una habitación en la casa.
pero no cuentan con el anciano para nada. Y se pierden la sabiduría de la vida. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo con la familia actual y eso ha traído un acercamiento muy poderoso del personaje y de los valores que ese personaje emitía y su comportamiento y su pensamiento. Por eso es un personaje totalmente contemporáneo, ¿no? Cualquiera se da cuenta que ese personaje le colocaba el sello a la serie. ¿Por qué si sacan una segunda temporada no apareces tú ahí? En la segunda temporada, cuando llegaron los guiones, ¿Te llamaron? No, ya yo tenía firmado el contrato, eso sí es un problema. Ok. La realidad es esta. Duró casi toda la pandemia la comunicación de Telemundo con un grupo de actores, porque se hizo un focus group y por supuesto hay 6 personajes que tenían que estar. Sí, y, bueno, la pareja. Y entre esos personajes estaba Martín. Eran los personajes esenciales que el público quería ver. Y ya como 15 días antes de comenzar las grabaciones de la segunda temporada, yo tuve en mi poder los guiones. Cuando me leí los guiones me di cuenta que ese no es el personaje que yo había hecho. O sea, yo hice un Martín Acevedo a partir de esos guiones, que es el abuelo ideal, lo que la gente quisiera tener, una gente de un pensamiento claro y vigoroso. Por lo tanto, no hice un personaje con edad cronológica, hice un personaje hipotético. Ajá. Y eso es lo que provocó en el espectador esas reacciones, porque era la necesidad emocional que tenía la gente. Y eso no estaba estaba escrito un personaje en edad cronológica, y entonces debería tener 100 y pico años, porque yo, para poder dar esa caracterización que hice con la cara lavada como la tengo ahora, evidentemente yo pensaba en un hombre de 80 y tal, largo, 90, ¿no? Entonces, si pasaron 20 años, tendría 120. Entonces, si era un viejo decrépito que estaba en una habitación. Y yo dije, no, yo no voy a traicionar el personaje que hice. Por todo lo que había pasado durante esos 20 años, y sigue pasando, porque se sigue viendo por algunas plataformas La Pasión de Gavilanes 1. Entonces, tuve que hilar muy fino. Se pensó cambiar algunas cosas, pero en televisión hay algo. Lo que no está en el guión no se graba. Esa es la verdad. Y yo me di cuenta que no. Y que yo no tenía por qué hacer todos esos cambios, porque existían guionistas, y decidí que no lo hacía. Ahora, tomar esa decisión tuvo que haber sido difícil. Fue difícil por 2 razones. Primero, mi amor hacia el personaje. Segundo, contrato firmado. Y eran 10 o 15 días antes de empezar a firmar. Entonces, cláusulas ahí. Con unas cláusulas muy duras. Entonces yo tuve que argumentar muy bien cuál era mi postura. Telemundo lo entendió. Y bueno. No, y lo otro es que, a ver, para nadie es un secreto que conseguir trabajo en estos tiempos, y sobre todo para un actor, es muy difícil. Además, porque no son los personajes que están arrancando, el galán de telenovela, que quizás le empiezan a llover contratos. Después de la pandemia, mucha gente estaba quedando en crisis económica, y que le llegara un personaje era como una bendición. Y en ese momento usted también estaba diciendo no. Estaba terminando la pandemia. Se grabó todavía las primeras tomas, según tengo entendido, en pandemia. Entonces, decir no, en general a la gente no le gusta decir no. Y en general, todo el mundo piensa que si dices no, pues te creas una imagen negativa, ¿no? Entonces había que argumentar realmente por qué lo hice. ¿Que te cobraron las cláusulas? No. Ah, qué bueno. Todo se entendió y se entendió. Y se entendió que yo tenía razón. ¿Y no te arrepientes de esa decisión después de que viste al aire? No me arrepiento. Primero fue muy pesado con el equipo, porque la gente de todas maneras ya estaba muy acostumbrada a mí. Yo tengo relaciones con la mayoría de esos actores
por años, son mis hijos, hemos trabajado en muchísimas otras cosas juntas. Y bueno, y había existía un equipo con una historia, ¿te das cuenta? Y unos personajes que venían con una historia. Y yo, primero que nada, quería ser mi personaje, evidentemente. Pero a veces hay que tomar esas decisiones que son muy drásticas, dolorosas, en todos los sentidos. Pero uno tiene que pensar muy bien qué tipo de carrera profesional tú quieres tener y qué ocurre con una gente con 60 años de profesión. Cuando hablas de decisiones contundentes que hay que tomar en la vida, hablemos de esa en la que saliste de Cuba para venirte a Colombia. Hemos escuchado muchas historias de la situación tan difícil que se vive en Cuba y la manera dura en la que han tenido que salir muchos artistas. Pero poco se conoce cuál fue la manera en la que tú saliste de Cuba. Cuéntanos. No, yo nunca tuve una forma. Yo trabajé mucho en el exterior antes de llegar a Colombia. Inclusive yo estaba trabajando en España en ese momento. Yo me conocí con Jorge Ali Triana, el gran director colombiano, como 5 años antes de la posibilidad de venir a hacer Pecado Santo, ¿no? Y nos conocimos en San Antonio de los Baños, que es la Escuela de los Tres Mundos, la escuela de formación de directores y de la gente del mundo del cine y de la televisión. Y en ese momento yo estaba impartiendo las cosas fundamentales de actuación para los futuros directores. ¿En ese momento estabas en? No. En San Antonio de los Baños, yo estoy de profesor, Jorge Ali viene a dar un taller a mis alumnos y ahí nos conocimos. Me vio en el teatro, vio mis películas y me dijo, yo quiero trabajar contigo. Pero pasó 5 años sin que esa propuesta se realizara. Yo seguí actuando, estaba en una gira grande por España, como estuve como 1 año y medio, trabajando en Casa América con un espectáculo unipersonal que se llama Ejercicio para un actor. Yo había hecho el año anterior 2 filmes en Cuba y me llama el Instituto del Cine Cubano para ir al Festival de Cine de La Habana a presentar esas películas. Eso es 94. Y allí llega la propuesta de Jorge Ali para venir a Colombia a protagonizar Pecado Santo. La relación que tú tuviste en cuanto a tu profesión y todo lo que viviste en Cuba nunca fue traumática. Siempre fue muy bien. La salida y demás, todo perfecto. No. Yo trabajé en mayo, estudié en Moscú. Yo soy graduado del Instituto Lunacharsky de Moscú. Yo siempre pude salir de Cuba a actuar. Con contratos concretos se podía salir. ¿Ok? Y eso fue mi historia, etc. No puedo decir otra cosa. Yo sé que hay muchas historias, pero la mía no tuvo esas características. Tuvo características normales y ya. Entonces, Jorge, yo había hecho unos castings, había hecho una película en España y había hecho unos castings para el cine español, que era mi súper objetivo en ese momento. Y le dije, pero Jorge, que mira, yo estoy en España y no sé qué, y esto es lo que me interesa. Ay, no, tú vienes a Colombia por 6 meses y haces eso. 6 meses duró 1 año y medio. En el interín hice La Sombra del Deseo y cuando se acabó todo La Sombra del Deseo y Pecado Santo ya estaba escrito para mí La Mujer del Presidente. Entonces los 6 meses se convirtieron en 30 años. Aquí estoy en Colombia hace 30 años, tengo una nueva familia, tengo una historia que contar y... ¿Qué fue lo que te enamoró de Colombia que hizo que te quedaras? La gente, yo creo que la gente, el país, que lo he recorrido de todas, y por supuesto la profesión. O sea, en el momento que yo arranco en la televisión colombiana, es una televisión que tiene una dramaturgia de la expresión televisiva para la época muy avanzada, porque está avalada por directores que fueron a estudiar a Europa y que llegaron al mundo de la televisión, directores que estudiaron dirección de cine. Entonces, la televisión colombiana tenía características muy diferentes al resto de América Latina y a lo que ya se conocía del mundo de las telenovelas
de las series, etcétera. Por ejemplo, Pecado Santo se hizo con una sola cámara, como cine, y La Mujer del Presidente con dos, pero como cine. Entonces, mucho de esa televisión se hacía en exterior, en los exteriores, a estudios o a casas específicas, digamos, Y eso es algo poco. fascinante. Y eso es algo muy fascinante porque eso le da un lenguaje muy contemporáneo a la televisión colombiana, que evidentemente fue lo que propició que empezaran a vender los productos a nivel mundial. Y cuando la televisión colombiana empezó a viajar al mundo, mi rostro empezó a viajar con Colombia. Ahora todo se vuelve más práctico y se trata también de ahorrar muchos costos. ¿Eso que te conquistó de la televisión colombiana sigue vigente? No, yo pienso que la televisión colombiana involucionó. Retrocedimos. Sí. Y se hizo una televisión mucho más comercial. Claro, se equipó muy bien. Y entonces nosotros tenemos aquí todos los equipos para hacer una televisión de talla mundial, sin lugar a duda. Y el talento siempre sale a flote. ¿Me hago entender? Pero muchas cosas de la época en que yo arranco en Colombia hace 30 años, en el 94, se perdieron por el camino. ¿Cómo qué? Y tiene que ver con la dramaturgia, con las historias, cómo se cuenta la historia. Poco a poco, ahora que hemos entrado en una época de plataformas y de hacer cine para la televisión de plataformas, se retomaron cosas muy importantes. Y esas cosas muy importantes están marcando la diferencia en el mundo. Se están viendo productos colombianos de muy alta calidad. Hablabas hace un momento del tema de mi rostro empezó a salir a otros países. Producciones que se grabaron hace muchos años aún están vigentes, porque como ahora en diferentes lados se están retomando esos éxitos, ¿a ti te sorprenden aún con producciones que están saliendo al aire en este momento? Todo el tiempo. Los fans te escriben. Sí. Seguidores son miles de seguidores, ¿no? De mi carrera y de mi persona, cosa que yo agradezco infinitamente y que yo atiendo, porque me parece que la profesión del actor se debe a eso. Si tú no tienes un público, si no tienes gente que le interese lo que tú haces, pues no existes. Esa es la gran verdad. Me siento muy satisfecho del fenómeno, ¿no? Hay varios títulos. Yo he hecho 27 productos televisivos en Colombia. Y de esos 27 hay 9 que le han dado la vuelta al mundo. Y que siguen vigentes. Y de diferentes generaciones. O sea, cuando yo debuté aquí, tú eras una niña. Y tal vez no viste el Pecado Santo, pero el año pasado se puso en vacaciones. Y fue lo primero, de hace 30. Y la gente descubrió esa televisión tan cinematográfica y esos personajes tan sólidos y esas historias tan bien contadas. Pues provocó un impulso. La Venganza provocó un impulso. La Mujer del Presidente provoca cada vez que se pone. Recientemente has recibido mensajes de estas producciones tan antiguas. Todo, es que esta semana, yo no sé en qué país, ni en qué plataforma, ni en qué nada se está viendo La Venganza. Y esta semana yo publiqué en mis redes una escena de La Venganza que me mandaron los fans. ¿Te das cuenta? Hay un reciclaje bien atractivo con eso. Además que eso es chévere porque te mantiene vigente, pero también te mantiene lúcido al saber tanta cosa que has hecho en tu vida. Por ejemplo, este año yo estreno 3 películas y una serie. Y estoy muy contento del resultado, ¿no? De los iniciados para la plataforma Amazon y de Asalto al Mayor, que es un film que se ha visto en 150 salas en Colombia y lo han visto cerca de 60.000 espectadores. Entonces eso es muy importante para el cine nacional. Además estrené para la Compañía Nacional de las Artes el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams
Y cuando yo me nacionalicé en Colombia, yo me dije, pero ¿cómo puedo ser colombiano si no conozco el país? Y en ese momento yo me inventé un taller de actuación itinerante por diferentes zonas del país y siempre me quedó colgando Pastos, Ok. ¿no? Y esa región tan particular de Colombia. Y este año estuve en Pasto, impartí un taller por casi un mes y bueno, tengo que regresar en algún momento porque quedó la puesta en escena todavía sin hacer. Y fue maravilloso, la verdad, maravilloso contactar. Y de lo maravilloso es que varios de esos jóvenes que fueron a mi taller entran este año a la ASAP, o sea, a la Academia Superior de Arte de Bogotá. Los lograste Captar, imprimirles ese amor por el arte. sí señora, y tomar la cosa en serio. Sí. Yo les preguntaba, bueno, ¿qué tú quieres ser, estrella de televisión o artista? Porque a veces se une y es magnífico, pero a veces no se une. Y gracias al resultado de qué pasó conmigo y el taller, y qué pasó conmigo y la visión que yo tengo de mi profesión, y ellos, tres dijeron, muy bien, Sí se puede. si se puede, me voy para Bogotá. Uno están vendiendo cerveza en una tiendita para poderse pagar la casa de huésped, etcétera, etcétera. No es fácil, pero yo dije, no hay ningún actor del mundo que haya tenido todo ese tiempo fácil. Ajá. Hay que trabajarlo, hay que buscarlo, y esto es una profesión, no es el talento por el talento mismo, ¿no? Si tú tienes talento y no tienes formación académica, no haces nada. Se pierde. Si no tienes disciplina, te pierdes. ¿Te das cuenta? Entonces, es que la gente entienda que esto es una profesión. No es que yo tengo la cara bonita y me pusieron ahí. No, eso es flor de un día. Un artista es otra cosa. Entonces hay que incentivar el desarrollo intelectual, hay que incentivar el desarrollo emocional y hay que incentivar las capacidades psicofísicas de tu instrumento de trabajo, que es tu cuerpo. Tú me das pie para hablar de dos temas con lo que acabas de decir. El primero es, los años pasan, una cara bonita puede pasar, eso es flor de un día. ¿Cómo haces para estar vigente a los 81 años? O sea, que te llamen para grabar cuando uno escucha a muchos actores de tu edad que quedaron, pues, que están en muy malas condiciones, porque no tienen trabajo, porque no los llaman, por muchas razones. Pero, ¿cuál ha sido el éxito de Jorge Cao para mantenerse vigente y con tanto éxito? Yo pienso que es el trabajo tener un rigor profesional a la hora de seleccionar qué acepto hacer. O sea, yo nunca he aceptado porque me paguen más o me paguen menos. He aceptado porque estoy de acuerdo con ese guión, con ese equipo de producción, y sé que voy a poder decir algo que yo quiero decirle a los demás, ¿no? Y esa ha sido una constante en mi carrera. Han pasado todas las etapas, que no siempre fui un viejo calvo barrigón, ¿no? También fui un hombre joven, bronceado, que se ve, y bueno, me tocaron esos personajes. Ya después me fueron tocando los personajes desde hace muchísimos años, que es lo más interesante de mi profesión. Los personajes más complejos, los personajes que tienen una diferenciación psicológica fuerte, y que son los personajes de carácter, ¿no? Que te permiten darle un nuevo aire, etapas y etapas y etapas. Hace muchos años, en mi país, un director de los primeros que trabajé con él, el maestro Rubén Vigón, me dijo, usted se tiene que dejar descubrir cada 5 años. Y en mi primer año de actuación, otro profesor, director importantísimo, me dijo, ¿tú quieres ser un actor, un artista, o quieres ser un actor spot? ¿Qué significa? Lo que tú me viniste hablando, ¿no? ¿Sí? La farandulería, digamos, ¿no? Estar ahí
en no sé qué, en el modé, pero sin prepararte realmente, sin tener en tu cabeza que esto es una profesión y es una profesión que tienes que proyectar para el futuro. ¿Qué respondiste en ese momento? No pude responder nada porque no entendí. No sabía qué quería decirme el maestro, pero sí lo escribí. Y esa libreta de actuación de primer año todavía la tengo conmigo. Y de vez en cuando me pregunto, ¿eres un actor, artista o eres un actor spot? Y cada vez que siento que me puedo estar desviando, porque hay miles de cosas que te pueden desviar, digo, afinca. Por eso dije no en esa superproducción, que me hubiera encantado hacer mi personaje de nuevo y que la gente lo esperaba y lo sigue esperando. Se han inventado que hay una tercera y que yo voy a estar. Dicen muchas cosas. Nada de eso es cierto y no voy a ninguna otra temporada de nada. Yo creo que sí, que lo fundamental es decir quién eres y qué quieres. Y eso lo tienes que aprender muy rápido. ¿Quién es Jorge Cabo y qué quiere? Un profesional de la actuación, un hombre que tiene un compromiso sociopolítico con el universo que vive, un hombre común que tiene una profesión especial, sin duda. Además que eres polifacético, ¿no? Que también yo creo que es un plus. No solamente eres actor, tienes muchos otros talentos que también explotas económicamente y que te lo gozas, sin duda. Sí, mi carrera desde un principio abarcó muchas cosas. Para poderme graduar tenía que hacer una familiarización con algunas de las agrupaciones teatrales que existían en mi época en Cuba. Y la escuela decidió, porque yo cantaba ya y me estaba ganando la posibilidad de poder pagar mis estudios mientras cantaba en un nightclub, que yo podía ir al Music Hall de Cuba, al teatro musical. Yo debuto en el teatro musical. No era mi sueño. En ese momento yo era más dramático que Sara Bernard. ¿Ok? Y fui bajo protesta. Ah, ok. Sí. Pero cuando llegué al musical y me di cuenta de las exigencias que tiene el teatro musical, el teatro que abarca desde la comedia musical a la ópera, pasando por la zarzuela, la opereta, todo eso, me di cuenta de las exigencias y que eso podía ser una segunda escuela. Y así fue, una segunda escuela. Ahí amplié mi diapasón como actor, como cantante, como bailarín, como mimo, ¿no? Pero siempre el teatro dramático, sobre todo el teatro psicológico, fue mi pasión. Entonces tú veías que yo me iba para el Music Hall, hacía Lo Fantástico, o La Vaca Gorda, o What's a History, todo eso yo lo hice siendo muy joven y me saltaba de nuevo al teatro dramático a hacer teatro psicológico, teatro de búsqueda, otras cosas, y me entrenaba en el otro lado, ¿no? Hasta que en un momento tuve que definir o lo uno o lo otro, porque ese todo es muy difícil desarrollarlo al mismo nivel. O sea, es mejor hacer algo bien hecho y no querer equiparar todo. Eso lo tenía claro, lo aprendí. Me di cuenta que cantando yo podía cantar, y yo puedo bailar, y yo puedo mimar, y todo eso en el teatro dramático lo puedo hacer también. Y me amplía la visión del teatro dramático. Pero cuando haces 1, 2, 3 comedias musicales, ya lo hiciste casi todo. En el teatro dramático es ilimitado. Y van pasando los años y vas cambiando de cuerda y vas cambiando de la opción de personajes que puedes hacer. Entonces yo me di cuenta que tenía que definir. Y definí por el teatro. Esa segunda cosa de la que me da pie para hablar es, no a todos los actores, o no conoce el primer actor que le haya quedado fácil llegar a cumplir todos estos sueños. A Jorge Cao, ¿qué le pasó en el camino? ¿Qué cosas difíciles tuvo que afrontar que usted diga, mira, esa fue una de las experiencias de la vida que no fue fácil, pero mire que sí funcionó? Hay muchas.
hay muchas, no todo. La gente ve siempre el resultado, pero el proceso la gente no lo sabe. En Cuba, llegar a ser un primer actor, te lo tienes que ganar. Primero tienes que estar graduado en una escuela. Después existe una Comisión Nacional de Evaluación que evalúa cada 2 años el trabajo que has hecho. Y eso equivale a categoría A, B, C, y eso equivale a salario. Además. Entonces, la posibilidad de que tú, recién graduado, salgas con un salario de recién estudiante, pero tú sabes que tienes talento y tú sabes que tienes otras opciones, eso te permite que tú tengas la curiosidad y la necesidad de buscar mayor información, mayor desarrollo y mayor habilidades. ¿Ok? Para poder llegar a ser quien tú crees que debe ser, porque hay gente que está ahí, que tiene Cuando hablas un actor de primer nivel, ¿es un protagónico? los actores que hacen los grandes protagónicos. Okay. Las grandes obras con los grandes directores, con las mejores propuestas. O sea, los tarifican prácticamente. La gente vale. ¿Aún pasa eso? Sí. Okay. Sigue andando eso, sí. Algunos están negados a que suceda de esa manera, pero para mí fue importante. Te exigió, te obligó a exigirte. Me obligó a crecer. Y otro aspecto que bueno, fue... pero cuando dices me obligó a crecer es una anécdota en la que tú digas, mira, si no hubiese sido por eso, no hubiese hecho tal cosa. Claro. ¿Cómo qué? Pero voy al origen. Ok. O sea, cuando yo salgo de la escuela de arte dramático, era un muchacho bonitillo que recién graduado. ¿Ok? Y en ese momento se empezaron a ir todos los galanes de la televisión cubana. Estoy hablando años 62, 63, 64, se empezaron a ir. Yo debuto, me ven, ¿no? Y de pronto empiezan, oye, Jorge Bauer se fue, Jorge Mars se fue, Jorge Félix se fue. ¿Cómo se llama ese muchachito el Cao? Venga. Y me daban el papel del tipo, del galán que ya estaba, que había sido la superestrella, pero las grandes primeras actrices no se fueron, la mayoría. Entonces me tocó enfrentar un joven actor de 20 años a actrices que ya tenían 30 y lucían de 18, pero que tenían una gran experiencia de formación. Entonces yo tenía que subir. Y unido a esas que eran las galanas, ¿no? Las novias y esas cosas, estaban las grandes primeras actrices y me tocó trabajar con ellas. ¿Ok? Entonces eso me procuró a mí darme cuenta cuál realmente era mi nivel y qué tenía que buscar yo para estar al nivel de esa gente. Entonces ahí hubo un desarrollo. En los 80 viene lo de la evaluación y esas características. Ya en esa época yo era un actor A cuando se hace la evaluación, pero hay que mantenerla, y para mantenerla tienes que... ¿Qué sacrificios tuviste que hacer, por ejemplo? Todos los posibles. Yo, por ejemplo, cuando un 31 de diciembre todo el mundo estaba bailando y de fiesta y de jolgorio, yo me iba a dormir a las 11:30, 12 de la noche, porque el día primero tenía una función de Cyrano de Bergerac y eran 5 actos, duro. Mi hija era pequeñita y no le pude dedicar el tiempo necesario a mi hija. El que me dejaba mi profesión se lo dedicaba por entero a ella, y era con toda mi fuerza y con toda mi dedicación, pero no era el que yo quería, el que yo hubiera querido. Todo el tiempo prioricé seres humanos, familia, tiempos, diversiones, ¿no? Viajes. Lo prioricé porque yo lo que quería hacer era ese uno. Y todavía lo estoy buscando. Y lo has logrado. No sé, la Pero, gente... bueno, si dices todavía lo estoy buscando es porque ¿qué le falta? Todo.
todo. Yo no estoy muerto. Y yo sé que me pueden quedar 4 o 5 años más de profesión orgánica. Yo estoy chévere físicamente, estoy chévere de mi cerebro, de mi memoria, pero ya pasaron los años mozos y todavía hay personajes que no he hecho. ¿Cómo cuál te gustaría hacer? Que tú dices, bueno, hacemos el cálculo. Faltan 4 o 5 años según tú calculas, ¿cierto? O sea, más o menos a los 85, 86, 85. 86. A los 85 piensa Si me retirarse Jorge mantengo Cao. así, aguanto hasta los 85. Bueno, Y de y ahí en ese- digo adiós. eso es noticia. Es noticia. O sea, que diga Jorge Cao a los 85 años se retira, si Dios se lo permite, eso es noticia. Ahora, ¿qué falta por hacer? En esos 5, 4 años que faltan, tú dices, a mí me encantaría, por ejemplo, cumplir esto, esto y esto. Mira, mi carrera de actor se tragó a la del director. He podido dirigir menos que lo que he actuado. Y en estos últimos años estoy recuperando ese tiempo que el actor se tragó. Entonces, yo sé que soy un buen director y sobre todo soy un buen director de actores. Eso lo sé. No es vanidad, es conocimiento como para poder dirigir y sacar de ti el máximo de tus posibilidades. Ya, mi experiencia de actor y mi conocimiento, porque yo estoy graduado de Lunacharki de Moscú como director, ¿me hago entender? Pero siempre el actor tuvo trabajo, entonces para poder dirigir tenía que buscar hueco. No pude hacer al mismo nivel la carrera del director como la carrera de la actuación, ni la del maestro. Entonces yo siento que tengo en mi poder una cantidad de experiencia y de conocimiento adquirido en toda esta larga carrera que me es imprescindible dejárselo a alguien. Y en esa dimensión estoy. Voy a hacer las actuaciones que voy a hacer ahora, hago énfasis en el cine, para que quede esa imagen ahí. Y ampliar lo más que pueda la dirección en el teatro. Esos son los proyectos realmente que me interesan priorizar. Seguramente va a aparecer algo en la televisión que me interese y que económicamente me rinde más que todo lo demás. ¿De acuerdo? Y tengo que hacerlo porque tengo una familia que mantener. Pero el énfasis va a ser en actuación para el cine, dirección para teatro. Bueno, ya saben las propuestas que espera Jorge Cao. Si lo quieren, en un mundo ideal, esas serían las propuestas en las que él no les diría no. Exactamente. Jorge, hablamos de la familia. Uh-huh. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo una hija de mi sangre, ¿no? Vive en Cuba. Y tengo un hijo de mi esposa actual, de mis últimos 30 años. Maricel vive en Cuba. Tu hija. Mi hija. Maricel es tu hija. Y Gabriel es el hijo de Katia, que prácticamente yo lo he criado. Vive en Denver, Estados Unidos. Ambos me han dado nietos y tengo bisnietos también. Ahora con los nietos de Gabriel, que es mi hijo varón, estoy fascinado. Porque la hembra decidió estudiar dirección de arte. Está en una escuela maravillosa. Tu nieta. Mi nieta, la hija de Gabriel, está estudiando dirección de arte. Y está fascinada con el mundo del teatro y crear escenografía, vestuario, iluminación, todo lo que tiene que ver con las artes aplicadas al fenómeno de la creación. Y el varón Simón, que es más pequeño, descubrió el piano hace 3 años. Y resultó que el tipo hace 3 días dio un concierto maravilloso de Mozart. Wow. En 3 años. Cuando arrancó con él era como ¿Cuántos hiperkinético. años tiene ya? Ya Simón tiene 13. ¿13? 13. O sea, descubrió Es un adolescente. el piano, lo descubrió a los 10 años. ¿Ok? Y empezó solo. Fue de carambola. Él quería ser cineasta y hacía cosas con el celular, y después quería hacer cosas plásticas, y después entraba. Era hiperkinético, igual que yo era. Igualito. Es una cosa así que me identifico mucho con él sin que sea de mi propia sangre.
Eso estaba pensando, es increíble porque no es tema de genes, pero es tema de pasión que se transmitió de qué manera. O sea, por al ejemplo, verte. tengo la que con él hace como 5 años, estaba yo en Denver en el 17. Y mi esposo se llevó a Olivia a las clases de ballet y se fue todo el mundo. Y me quedé con él en la casa por primera vez. Entonces, él sabe que yo soy actor y que soy director. Él ha visto además el teatro. Y me dijo, bueno, vamos a escribir un guión. Y, ok, ¿cómo empieza? Digo, pero el guión no es tuyo. No, empieza tú. Entonces yo digo, bueno, saqué una bicicleta, se ve los rayos de la bicicleta y no sé cuánto. Y una mano que entra y toca la puerta. Yo sabía que él tenía un perro, un lagarto, casi un zoológico, un gato. Y él quería que esos personajes estuvieran en la película. Y la pregunta era cómo iba a hacer todo para poder actuar, para que los gatos actuaran y para que todo eso actuara. Entonces, pum, tocan a la puerta y pues se abre la puerta, están todos esos personajes. Me dice, no sirve. ¿Pero por qué no sirve? Dice, porque no hay acción. Entonces volví, los cambios y de pronto dice, no, se acabó. Empezó a sacar un blog así, lleno de papeles y escribía a una velocidad tremenda y botaba el papel y la otra y rompía y de pronto dijo, mira Simón, vamos a hacer algo. Para de escribir y léeme lo que has escrito. Me dice, eso no va a poder ser. Y dije, ¿por qué? Porque tú no hablas inglés y estoy escribiendo en inglés. Cosa de ese tipo. Y de pronto te ocurre decirle, Simón, te voy a decir algo. Si tú logras hacer esta película, yo soy el protagonista, porque el único actor de la familia soy yo. Me dice, no va a poder ser. Porque cuando yo haga la película, ya tú estás muerto. O sea, aparte de talentoso, precavido y sincero. Es lapidante. Entonces eso me encanta de él. Y ahora cuando encontró el piano, yo veo algo muy especial en él. Es un estudioso real, investiga, o sea, no está tocando a Mozart porque sí, ni a Chopin, ni a fulano, y lo que le interesa es la música clásica y va muy bien, sí. Jorge, bueno, ya me hablaste de esos 2 muchachitos que te tienen enamorado, que son tus nietos. Esa familia con la que creciste acá en Colombia, que luego pues a distancia también, pues toda la vida que cada uno ya, los hijos empiezan a ir, Se ¿no? van. Pero hablemos de tu hija mayor, la niña que tú dijiste es mi niña de sangre y por la que quizás sintió tu ausencia en los momentos en los que tú empezabas a construir esa carrera. Es un ser maravilloso. Yo tuve a Maricel a los 17 años. Ay, eras un niño, literalmente. Yo era un niño de verdad. Pero pasó algo insólito cuando la vi. Se me iluminó la vida, era otra cosa, ¿te das cuenta? Y en esos primeros años, imagínate, yo andaba en bicicleta, en patineta, y vi un muchacho, y me la llevaba a nadar, mis amigos, tenía como no sé cuántos papás, porque todos mis amigos laboraban y se la llevaban, y ella era feliz conmigo. Esa relación siempre fue así. Fue una relación de comunicación muy directa, de contestar cualquier pregunta de cualquier nivel que me hiciera, y eso se ha mantenido durante los años. En estos 30 años que yo estaba en Colombia, ella ha venido a Colombia en 4 oportunidades, y ya adulto, ella siendo abuela, y yo ya un señor viejo, tenemos una comunicación sumamente especial. Yo creo que ahí yo empecé a creer realmente en el tema del origen del ser humano, de las células, ¿no? Cómo es que se logra esa comunicación con algo que es tan tuyo. Es un ser encantador, mi hija, es una gorda inmensa, ahora está obesa, se ríe con unas carcajadas brutal, es maestra de escuela, de maestra de primaria.
y vive en mi pueblo, en el pueblo donde yo nací, en la casa de lo que era la casa de mi abuelo frente al mar. Entonces es un mundo muy diferente al mundo en que yo me desenvuelvo, definitivamente. Cuando uno habla de sus hijos, del paso del tiempo, siempre quiso hacer más. Normalmente eso pasa. Por ella le hubiese gustado hacer más. ¿Qué le hubiese gustado vivir con ella que quizás por las circunstancias de la vida no? Yo pienso que tiempo. Ha habido cosas que yo creo que yo pude influir más o menos. Y me parece que son algunas de las carencias que yo le veo para la vida, que las tuvo que encontrar ella sola. Y yo pude desbrozar ese terreno como para que ella estuviera más preparada, ¿no? Eso, y pasar más tiempo con ella sin que estuviera la profesión. ¿Recuerdas un día que aún te pese, un día en el que tú dijiste, ese día, por ejemplo, me fui a grabar y era, no sé, estoy suponiendo, la presentación de tal cosa de ella y no fui? O sea, esos días que quizás han pasado décadas, uno en particular que todavía te duela. No, pasaron muchas cosas. De ese tipo pasaron muchas cosas. No estuve presente en muchas cosas de ella. Y eso me duele. Porque además ella vivía en mi pueblo, en Caibarín, y yo vivía en La Habana. Entonces, una cosa son los primeros años juntos y otra cosa es el desarrollo total de ella. No es tu verdad, amiga. Porque evidentemente un matrimonio a los 17 años no tiene mucha perspectiva. ¿Ok? Pero sí tuve una familia maravillosa. Mis padres suplieron todo lo que yo podía hacer. ¿Y de eso han hablado? Por ejemplo, si ella hoy te ve en este video y tú le pudieses decir de esas cosas de las que uno a veces quiere desahogarse, ¿qué le dices? Es que eso es lo raro. Yo creo que al final no nos debemos nada. Hemos dado, y ha sido muy recíproco, el todo. Y ella sabe que conmigo puede contar para lo que sea. Ella asesina a una persona en la esquina y yo le quito el cuchillo o la pistola y se resuelve. Creo que te sintetizo. Es un vínculo infranqueable. La gente no se imagina eso. ¿Ok? Pero es. Parece que por eso mismo, por las distancias que siempre, que ha sido nuestra vida. Mira, pasó una cosa muy linda. Cuando ella tenía como 5 años, más o menos, fue a ver un ensayo de una comedia musical mío, se llama Una novia para el rey. Por primera vez me veía a mí en un escenario. Me había visto en la televisión, pero no de frente ahí. No de frente. Y había una escena en que había unas acrobacias tremendas porque me vapuleaba casi todo el equipo y me lanzaban y no sé qué y no sé cuánto. Y yo no sé en qué momento de esa que ella pensó que podía ser una agresividad hacia mi persona, estaba Maricel en el escenario con una escoba. Parece que la señora de la limpieza del teatro había dado una escoba. Y ella llorando a moco también, a escobazo contra todo el mundo. Eso dice más que cualquier palabra. Yo tuve que parar toda la acción, pedir permiso al director y cogerla y decirle, no, mira, y explicar. Y eso ha sido así siempre. Eso demuestra lo que ella está dispuesta a hacer por ti y lo que tú estás dispuesto a hacer por ella. Total. Y otro de los amores de tu vida es tu esposa. A ver, cuando los artistas... O sea, yo me he casado 3 veces. Con la mamá de Maricel, después con una de las grandes primeras actrices de Cuba, con Soa Fernández, que murió hace 1 año, exactamente. Pienso que Soa fue el ser humano que más aportó a mi vida, a mi carrera, a mi intelecto y a mi emocionalidad. ¿Cuántos años de matrimonio con ella? 30 años. Ya cuando yo decido... ¿Con ella no hubo hijos? No, estuvimos embarazados en 2 oportunidades
y tuvimos que tomar decisiones porque estábamos abocados ambos a estrenar WhatsApp, Story, varias cosas. Entonces era muy complicado. Después mi servicio militar, mi tiempo en Angola, en la guerra, todo eso lo vivimos juntos. O sea, tal vez el ser humano más importante en mi vida. Ya olvídate del esposo, del compañero, etcétera. Ya estamos hablando del ser humano. Es otra cosa. Ya cuando yo me voy a España y todo eso, nuestra relación de pareja estaba muy quebrantada. Y a los 4 o 5 años de estar aquí, yo decidí el divorcio. Era lo imprescindible. Y me casé con Katia al poco Espera, tiempo. antes de pasar al capítulo de Katia, si tú me lo permites y si lo quieres compartir, cuando dices tuvimos que tomar decisiones después de estar 2 veces embarazados, ¿exactamente a qué te refieres? Legrados. Voluntarios. Sí. No, de decisión. No podemos tener un niño ahora. Este está en Angola en una guerra y puede venir muerto. Y yo eso no quería tener un hijo. Y yo muerto a los 24 años. O sea, fui yo el que insistí en eso. En otra oportunidad estuvimos embarazados y en un momento que iba a estrenar casi una obra. Luego de que ya has vivido 8 décadas, has formado una familia, que tus nietos te enamoran, que tus hijos te enamoran, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión con ese ser tan especial que representó tu segunda esposa? A veces pienso que lo hubiera necesitado. Yo, ahora. En aquel momento era un impedimento. Fue doloroso, fue difícil porque fueron embarazos con amor. No estábamos ni buscándolo ni nada. Sencillamente sucede en una pareja joven, etcétera, ¿no? Pero había que definir si la carrera una vez más. Y en ese caso es que estábamos los dos juntos. ¿Y esa decisión hoy en día no te atormenta? No, ya no. Ya lo acepté que fue así. Es decir, en algún momento de la vida sí fue difícil. difícil. En un momento determinado me pareció que fue una carencia de nuestra relación. Porque además es una persona con la cual hubiera sido un maravilloso tener hijos. Y ya serían hombres y mujeres, o mujeres. Hablemos ahora sí de esa tercera mujer que llegó a acompañarte y que aún está ahí, firme. Son otros 30 años de mi vida. Unos 30 años de Colombia. Nos conocimos como en el 90 cuando vine al primer Iberoamericano de teatro de Bogotá. Y tuvimos un fair de esos de festival. Y ya, después vine en el 94 y ya te digo que venía con un matrimonio que como pareja ya tenía unas dificultades y se produjo. Se encontró el amor de nuevo y la vida me fue dando pasos. A mí no me gusta planificar tantas cosas. Yo voy viviendo y voy encarando mi proyección humana y mi vida según va produciéndose. Igual llama la atención que un hombre como tú, que normalmente en el mundo artístico suele ser, o el paradigma que hay es que suelen ser muy mujeriegos, muy bohemios, en fin, a la larga hayas tenido parejas muy largas, o sea, en toda tu vida, 3 parejas, con cada una 3 décadas, bueno, pues menos una, pero una fue un amor de adolescente. De adolescente, fue muy poco tiempo. ¿Cómo manejaste esa situación? Fue otra época, fue otro momento histórico, es una historia de Montescos y Capuleto, y fue así. Y bueno, me entregó lo mejor de las cosas que tenía en mi vida, mía, sin duda alguna. Eso no tiene ninguna duda. Y bueno, cada quien cogió su camino y con Soa fueron muchos años, fue mi inicio de carrera, ya te digo, todos juntos.
haciéndonos, construyéndonos sobre el camino, pero yo no estoy cerrado al amor. El amor te llega. El amor no se busca, el amor se hace ¡pum! Y te cae. Bueno, que de joven tuve reflex y tuve amorecillos por ahí. Sí, es verdad. Es verdad. Y se sabe. Eran pequeñas cosas que al final son experiencias para un hombre, pero que no eran determinantes en mi vida. No fueron determinantes, es evidente. Porque si no, hubiera durado tanto tiempo con una mujer. Y Katia es esa mujer que ha mostrado ese amor en el que te acompaña. Dicen que la etapa en la que estás es la etapa más difícil de la vida, que es cuando uno empieza a envejecer, que tú has tenido suerte y has tenido una muy buena manera de envejecer, es diferente, pero sea como sea, ella sí conoce tus achaques. Todos. Katia es un ser maravilloso, una mujer. Nos conocimos en el Iberoamericano del año 90. En ese momento Fanny Mickey ponía a creadores colombianos como de guía de las agrupaciones que llegamos al festival. Llegué al aeropuerto, no sé qué, y me voy a montar en el bus que nos recogían para llevarnos al hotel, y de pronto veo unos ojos verdes de este tamaño que traía un sombrerito con un velito y pestañó. Yo la miré y me dije, esto se puso malo. Y ahí tuvimos un flair de festival, etcétera, etcétera. Y 4 años después yo llego a Colombia. Y cuando yo llego a Colombia, a las 10 horas de estar aquí, hice una oclusión por bridas y casi me muero. Después de la cirugía hice un paro respiratorio. Bueno, fue todo horroroso. A los 6 días de operado todavía no estaba cerrado, estaba con presillas. Tenía que decidir. O actuaba o me iba. Y actué. Pero la recuperación duró un tiempo. O sea, seguí trabajando, hasta que me cerraron, no sé qué, Viene el éxito de Pecado Santo y etcétera. Pero por la prensa se enteraron de eso. Y ella fue que supo que yo estaba en Colombia. Entonces fue a la clínica a verme, etcétera. Teníamos un tipo de amistad. Y tú dijiste, qué detallazo el de esa mujer. Sí, creo que sin ella no hubiera podido. Fue ahí, de una ayuda total. Y bueno, eso fue pues definiendo qué sentimientos es lo que teníamos y para dónde íbamos, y qué pasaba, etcétera. Ya como a los 2 años, yo dije, no, yo quiero vivir con esa mujer. Es una mujer bella, culta, inteligentísima, y creo que llenó todos los rincones, como uno lo dice, ¿no? Y sí, y ha demostrado en estos 30 años que es la compañera de esta etapa de mi vida. Es quien te está esperando hoy con el almuerzo. Total. No te quepa la menor duda. ¿Y tu salud cómo está? Bueno, hace 4 años me tuve que hacer una cirugía de cadera izquierda. Yo tuve un accidente en un caballo haciendo Te voy a enseñar a querer, una novela. Me lanzó el caballo y bueno, tuve fractura del brazo y un tobillo. Así terminé la novela, pero nadie vio nunca la cadera. Eran unas molestias normal. Y hace aproximadamente 5 años más o menos, comencé a enseñar a la comedia musical Annie con Missy Producciones. Y cuando empecé con la coreografía y a bailar y a cantar y a hacer todo lo que yo hacía en la prehistoria, en el musical de Cuba, esto empezaron unos dolores tremendos. Missy estaba viva todavía, para descansar. Y me llevó un médico, me dijo, tú tienes que quedar aquí, tienes que operar. Yo dije, yo no me puedo operar. En 20 días se estrena esta obra. Y no hay quien me sustituya ahora mismo. Me dijo, bueno, si usted quiere quedarse inválido, esos son los términos. Y me hice los 6 meses de temporada de Annie. Con el riesgo de que cualquier cosa podía empeorar. Y con unos dolores
horrendo. Llegó un momento que prácticamente no podía caminar. Tú me ves en el escenario, yo estoy bailando y cantando. Pero cuando salí del escenario, no podía dar un paso. ¿Cómo hacías para manejar esa situación? Bueno, no sé, mente-cuerpo? el cerebro me funciona así hice toda la temporada y la gira y todo de Aries. Y cuando ya terminé, al otro día me fui a la clínica y le dije, bueno, ¿qué hacemos? Me dijo, quédate. Y me operaron la izquierda, que era la que estaba terrible. Pero parece que en todo ese periplo Esforzaste el otro lado, ¿no? esforcé el otro lado evitando el dolor que tenía. Y a los 2 años, filmando Asalto al Mayor, era terrible los dolores. Entonces al terminar, igual, me vio el médico y dijo, no, es que tienes desbaratada la otra cadera, tú parece que has hecho esto y esto. Y eso fue hace 2 años. Y ahora he tenido un accidente casero, se rompió el ascensor, no se ha arreglado, hay que hacerlo completamente nuevo. Y la subida y la bajada de mis pisos, son 8 pisos, esto me está trayendo otro problema ahí que tengo que ¿Has acabar de pasado resolver. noches de dolor en estos últimos días? Total. O sea, nadie sabe lo que estás sintiendo. Ahora sí sale el cuento de las caderas Ni para abajo. ahora, te quiero les canto. Es muy fuerte, muy fuerte. Sí, yo soy fuerte. Y tengo un umbral de dolor muy alto, muy alto, muy alto. Cuando uno habla con un hombre mayor, con un abuelo, ¿Eh? uno dice, ay, si él me pudiera decir de esos consejos de la vida que no hay que dejar pasar, ¿cuáles serían? Para la nueva juventud, en general, para la vida. Ama. El amor yo creo que es la ley fundamental. Y uno a veces se olvida de eso. No hay el amor en todas las dimensiones, no solo el amor de pareja. No, ama. Si la gente me pregunta si yo he amado mi profesión con toda mi fuerza. He amado a mis hijos con toda mi fuerza. Y a mis parejas las he amado con profundidad. La familia es algo para mí esencial. Entonces, por eso, aunque he tenido poco tiempo de algunos de los momentos de dedicación a alguien, cuando tengo un micro tiempo, lo doy todo. No hay nada más importante que la familia. Esa es la verdad. Y ahí es donde yo a veces digo, ¿por qué prioricé tanto mi carrera en lugar de la familia? Y ahí sí me doy látigo. ¿Y cómo hace para que no tenga casi arrugas a sus 81 años? Ah, no, eso no sé, todo el mundo, si tuviera una fórmula, me hubiera hecho rico porque eso es lo que me No, pregunta. ni una crema, Yo nada. no hago nada. Yo tuve, aquí entró un tipo de maquillaje hace unos años atrás, una marca muy famosa, no vamos a mencionarla, y sí, el maquillaje era maravilloso, magnífico, pero llegaron unos pañuelitos de esos húmedos, de la misma marca, y parece que al tercer día tenía toda la cara quemada. Se me quemó por diferentes puntos, que todavía tengo cosas de esa marca. Entonces el médico me recetó una crema que es como está entre el protector solar y una hidratación fuerte. Pienso yo no sé nada de eso. Y desde entonces, pues, la he usado. Y es lo único. Es lo único, eso es, pero además yo me la pongo, o sea, yo me levanto para una grabación a las 5:30 de la mañana, me doy una ducha y que sé yo qué, y me pongo esa crema en la cara, pues me voy a grabar. Y ya cuando vengo por la noche me doy agua y jabón. Y olvídate la noticia. Yo no sé si es la crema o si es mi naturaleza. Yo pienso que es la naturaleza, la verdad. Porque hay mucha otra gente que usa. Yo le he hablado de la misma crema y no les ha pasado lo mismo. Bueno, pues definitivamente hablar contigo. Lo bueno de este espacio que tenemos en Realidades es que el invitado la pase rico y eche chisme, y así también las personas que están conectadas puedan enterarse de ese lado humano que se esconde muchas veces detrás de la cámara. Y creo que contigo lo hemos logrado, Jorge. Bueno, gracias a ti por la invitación y ojalá que esta conversación o
ideas sobre mi vida y mi obra sea atractivo para usted. Me alegra mucho. Muchas gracias y recuerda que esta siempre será tu casa. Muchas gracias. Como Muchas también es gracias la de ustedes. Así que no olviden suscribirse, compartir este video y obviamente comentar qué de todo lo que nos contó hoy Jorge lo sorprendió. Chao. Chao.